Ya, bienvenido. ¡Yay! Entonces, aquí están en la patente. Es un maker de Quebec. Hola, bienvenidos a Tourmaker. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial con nosotros. Estoy Laurent, estoy un miembro de la patente desde como 2015 y la patente empezó en 2014, entonces hace como mucho tiempo. Y ahora estoy voluntario como en el consejo de administración. Bueno, y aprovecho del espacio, estoy en algunos comités del funcionamiento de la patente. ¿Qué es el Atelier La Patente? Buena pregunta, ¿eh? Empezamos para decir que la patente aquí en Quebec es como hacer bricolaje, pero que no es muy súper lindísimo, que un patente hacer algo que está un poco no recto, un poco así. La patente tenemos un taller de madera, un taller de metal, un taller de costura y de electrónico. Entonces así empezó y ahora tenemos como también el Utitech, que era como una biblioteca de herramientas, y cuando no puedes hacer tu proyecto aquí, puedes alquilar las herramientas y hacerlo a la casa. Y además tenemos como un nuevo proyecto que se llama Café Reparación, que hay voluntarios y gente que tiene objeto quebrado que no saben cómo repararlo, entonces con los voluntarios intentar de repararlo. Entonces es como un círculo. Y tenemos desde ahora 6 meses la Recyclerie, que es como una ferretería de segunda mano. Entonces tenemos este pequeño lugar y 2 contenedores en el estacionamiento y la gente puede dar objetos y damos una segunda vida. Empezó aquí por hacer un makerspace, un lugar para tener su taller de madera, de metal, de electrónico y de costura, pero con la cocina, con el jardín colectivo empezamos a hacer más un lugar que está como comunitario, que la gente viene, pero no solo para hacer sus cosas, pero es para estar, solo para ver otras personas y compartir. Eso está increíble. Por eso que aquí el costo de usar el taller mitad de día o día completa. No hacemos el pago a la hora porque queremos que la gente pueda ayudar a los demás. ¿Sabes? Si vienes a trabajar a hacer un proyecto, no queremos que la gente se diga, oh, no tengo el tiempo de ayudarte porque me va a costar más. Como es el día, entonces no importa si ayudas a alguien. Y también, ¿cuál es la parte favorita para ti del espacio, no? Diferentes cosas, como el hecho que estamos 100% voluntarios y que funcionamos con sociocracia es algo muy importante. Como está muy grande el edificio, entonces que un tan grande edificio funciona de esta manera no es muy común. Sí, es sorprendente. No voy a decir que es único, pero no es común. Tomamos mucho tiempo para llegar a este paso. Aprendes a hacer un proyecto colectivo. Sí. Entonces hace que está muy como único porque somos una cooperativa. Y una otra cosa que hace que está único es los diferentes proyectos. Un maker es un maker, tiene taller y la gente viene a usarlos. Pero tenemos la Utitech, tenemos la Recyclerie, sí, tenemos el Café Reparación, entonces tenemos como una variedad de proyectos que hacemos aquí. Y también quiere decir que todos funcionan muy bien juntos, ¿no? Como que cada uno tiene su parte dentro de una rueda, ¿no? Que permite que todo funcione. Sí, definitivamente. Mucho. Y como tenemos desde el año pasado el jardín colectivo, tenemos ahorita la cocina, entonces queremos que usar las verduras del jardín para hacer como taller de cocina. Definitivamente. Así como una rueda. Tenemos las formaciones de cerveza también. Entonces, es de intentar de hacer que todo tiene un sentido.
Creo que es un muy buen concepto, como lo acabas de decir, y vuelve a ser también un ciclo entre personas, ¿no? O sea, existe esa colaboración también, ¿no? Sí, como hay muchos proyectos, hace que hay gente que viene por el jardín, pero van a encontrar gente que trabaja en la madera, entonces van a, ok, cool, van a estar amigos, Sí. uno va a probar otro va a probar el otro cosa, entonces hace que hay una mixidad de gente. Sí. No sé si es la misma cosa en cada meca, pero aquí cuando la gente viene puede estar una chica, un chico, está rico, pobre, está viejo, muy joven, profesional, nada. Cuando la gente viene aquí todo se olvida, vienen aquí, está un miembro, entonces se muestra que hay gente que en la calle nunca se van a hablar, pero aquí, como tienen algo de común, hace que la gente se mezcla. La verdad es que el espacio es asombroso. Creo que es muy interesante cómo es que colaboran las personas de cada uno de los espacios, ¿no? Para generar como esta comunidad. Y me encanta, ¿eh? Sí, de tener un comité para cada taller, así como la sociocracia funciona, toma mucho tiempo hacerlo, pero una vez que funciona, así que si quieres hacer un proyecto ya lo puedes hacer, cada uno está como autónomo, entonces Sí. es muy importante de tener y al final se queda aquí cocina, y la llamamos la cocina Pinterest. Oh. Cuando tienes las plantas y todo. Sí, definitivamente, ¿no? La verdad está genial. Muchísimas gracias por recibirnos, y la verdad el espacio está increíble y nos vemos a la próxima. Bye. Gracias.